sesión, disculpen. Buenas noches, entonces ya estamos grabando la clase de hoy. Hoy es viernes 29 de octubre de 2021. Por dificultades por el tráfico, llegué un poco tarde al apartamento y por eso estamos empezando a las 7:20 de la noche. Ya yo hice una pequeña introducción y vamos a empezar con la presentación de PowerPoint. Entonces, repasemos que hemos estado trabajando. Voy a leerles un cuento nuevo, un cuento que no se los mandé, que se los voy a leer aquí para contextualizar esta parte final, este cierre de mes. Un cuento de Anthony de Melo que dice así: un vecino encontró a Nasruddin cuando éste andaba buscando algo de rodillas. ¿Qué andas buscando, mulá? Mi llave. La he perdido. Y arrodillados los dos se pusieron a buscar la llave que estaba perdida. Al cabo de un rato de estar buscando la llave y en vista de que la llave no aparecía, el vecino se atrevió a preguntarle a Nasruddin: ¿dónde perdiste la llave? Ah, la llave la perdí en mi casa. Santo Dios, ¿y entonces qué hacemos aquí? ¿Por qué la estamos buscando aquí? Porque aquí hay más luz. Porque aquí hay más luz. Pregunto, ¿qué título le darían ustedes a esa historia? Pónganle un título. ¿Qué título le darían a ese relato? ¿Quién se anima? Buscando en el lugar equivocado. Buscando en el lugar equivocado. Efectivamente, yo también le pondría ese nombre. Buscando en el lugar equivocado. Claro. Ahora, ¿por qué creen que me animé a ponerles ese cuento aquí en este curso sobre satanismo y exorcismo? En este curso donde estamos tratando de entender el problema del mal. ¿Por qué creen que lo poseen? Después de haberles colocado la historia esa del canal Caracol, donde nos cuentan que hay unos muchachos que en las madrugadas, como a la 1, a las 2 de la mañana, están saliendo a caminar de espalda en un barrio en Bogotá. Y la gente está asustadísima porque los pelados salen caminando de espalda. Creo que es llamar la atención, tal vez. Ajá, haciendo alusión a ¿y qué tiene que ver ese cuento con esta historia que les estoy contando? ¿Qué creen ustedes que puede tener eso? ¿Qué relación podría tener? Como que a veces la gente busca en lugares equivocados las respuestas que son Las obvias. respuestas. Señora. La noticia está presentada, oigan bien, la noticia está presentada en el mes de octubre, en la víspera de la fiesta de Halloween. Lo presenta un noticiero que es parte de un canal serio que da noticias serias. Y como está en un espacio de noticias serias en vísperas de Halloween, nos están poniendo a buscar una respuesta, nos están obligando a buscar una respuesta en el lugar equivocado. Todo está apuntando para que la persona que vea eso en ese contexto de Halloween termine sacando como conclusión que estamos hablando de niños o jóvenes que están poseídos por el demonio. Por eso la gente tiene miedo. Y dice la historia que salen a echar agua bendita. Es decir, estamos hablando de un fenómeno diabólico. Pregunto, ¿ustedes con toda sinceridad sí creen que hay gente que cae en la trampa de creer que lo que está pasando ahí es una cuestión diabólica o no lo creen? ¿Quedaron los testigos hablando? ¿Ustedes creen que eso es diabólico o creen que eso es una cuestión planeada, es una cuestión que está tratando de despertar miedos que son puramente psicológicos? Pregunto. ¿Ustedes sí creen que hay gente que crea que eso es del diablo? ¿Sí o no? Profe, buenas noches. Buenas noches.
¿Cómo estás? Y buenas noches a cada uno de los y las asistentes. De hecho, yo considero que hay gente que efectivamente sí cree en eso. Ajá. Aquí en Colombia hay un libro que se llama ¿Por qué le pasan cosas buenas a la gente? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Sí, es un bestseller, lo han vendido, ha batido récord de venta. Y ese libro precisamente contiene temas de esos. Ujú, Entonces yo creo que sí, yo creo que, obvio, hombre, si eso no existiera, no habría tantos puestos de chamanes que ujú. se le lee la mano, el tarot, se le regresa al ser amado. Bueno, todo eso que existe, profe. Ajá. Entonces, fíjate cómo, en el fondo, nos equivocamos no por el método. Muchas veces ni siquiera es el método. Muchas veces aplicamos el método científico, pero terminamos fallando porque estamos buscando en el lugar equivocado. Si a mí se me cae una llave y se me pierden, es lo que tengo que hacer, agáchate y búscala en el piso. Pero si lo estoy buscando en el piso equivocado, no lo voy a encontrar nunca. Apúrate que vas a hacer la tarea. Si la llave se me perdió en mi casa, ¿yo qué la hago? Yo qué hago buscándola en la calle. Entonces, acá lo que estamos hablando es de dónde estamos buscando la verdad. ¿Dónde estamos buscando la respuesta a la pregunta de si existe o no existe el diablo? De si es real o es ficticio. De que si existe el mal o no existe el mal. ¿Cómo estamos buscando la respuesta? Entonces, este curso, en buena medida, lo que nos está invitando es a que nosotros mismos busquemos y encontremos. Que no sea lo que diga Mauricio o lo que diga Perencejo o Sutanejo, no. Que sea el resultado de tu ejercicio mental de buscar la verdad en el lugar que es, en el lugar correcto. Por eso hemos hablado del propósito de este curso. ¿Cuál es el propósito del curso? Ya lo hemos dicho siempre. Comprender el significado teológico y psicológico de la figura de Satanás. Comprenderlo. ¿Comprender qué cosa? El significado. Significado psicológico y significado teológico de la figura de Satanás. Para el caso concreto que estamos mencionando, de la noticia que dio el canal Caracol, ¿cuál es el significado teológico y psicológico de esa gente que se supone que está caminando para atrás porque está poseído y que los vecinos salen asustados a echar agua bendita? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el miedo de la gente? ¿Qué significa que la gente esté creyendo que realmente esas cosas están pasando? Muchos dirán, pero eso no pasa nada, no tiene nada de malo que crean. No, el problema no es solo que creen, el problema es lo que significa el mal para ellos. ¿Qué significa el mal? Pero bueno, eso es lo que estamos tratando de averiguar. Para identificar qué cosa, los aportes epistemológicos y metodológicos de la teología y la psicología en la comprensión del problema del mal. Eso es lo que estamos tratando de averiguar. En el mes de octubre, ¿qué trabajamos? Los fundamentos de la teología, revelación, inspiración y verdad de salvación. El método que utiliza la teología para acercarse a la verdad de salvación, que se supone que es lo que hay que buscar. Un método en 3 pasos, exégesis, hermenéutica y teología. ¿Qué más vimos en el mes de octubre? Decíamos que para poder hacer ese ejercicio metodológico, tenemos que conocer las claves literarias y hoy vamos a hablar de las claves históricas. Las claves literarias, ¿qué fue lo que nos dijeron? Hombre, los textos hay que leerlos en su contexto. Los textos hay que entenderlos en su clave literaria. La Biblia no es un libro, la Biblia es una colección de muchos libros, escritos en una diversidad de géneros literarios. Cada género corresponde a una determinada intención literaria y nosotros tenemos que conocer. Hoy hablaremos de lo importante que es también entender el momento histórico existencial, lo que llaman algunos el 6-11, conocer ese momento histórico existencial en el que el texto surgió, nos ayuda también a entender cuál es el propósito de ese texto en ese contexto histórico. Y lo que nos damos cuenta es que la Biblia es una colección de libros escritos en una diversidad de géneros literarios y escritos en épocas diferentes. Algunos libros se llevan siglos de diferencia, muchos siglos de diferencia. Entonces, no es lo mismo un texto que se escribió en el siglo X, en el siglo IX, en el siglo VIII antes de Cristo,
a los evangelios y las cartas de Pablo que se escribieron en el siglo I. Ha cambiado el contexto, ha cambiado la historia, ha cambiado la experiencia de Dios que tiene ese pueblo. Entonces, si vamos a tratar de entender los textos, hay que ubicarlos en su contexto literario y en su contexto teológico. Por eso hicimos el ejercicio. Por eso hicimos el ejercicio de leer el texto de Génesis capítulo 3, versículo 1 al 13, donde hablan del relato de Adán y Eva junto con las serpientes, con la serpiente y junto a Dios. Cuando nosotros empezamos a leer ese texto, lo primero que dijimos es, bueno, el texto que está en la pantalla es el texto que los exégetas nos presentan como una buena versión del relato. Es decir, ustedes pueden confiar en ese texto, porque ya los exégetas lo estudiaron y nos cuentan los exégetas que ese es un texto que se corresponde con el original. Entonces, una vez que ya tenemos la seguridad de que ese texto corresponde al texto original, que no es una falsificación, entonces empezamos a interpretarlo, le hacemos hermenéutica. ¿Y qué decíamos de ese texto? ¿Qué encontramos al estudiar ese texto? Hombre, nos encontramos con que es un cuento, eso no es un relato histórico como lo conocemos nosotros hoy los libros de historia. ¿Qué significa? Que no existen las serpientes que hablan, ni hoy ni ayer. Es una fábula. ¿Por qué? Porque hay una serpiente parlanchina, una serpiente que habla. Error gravísimo si usted está creyendo que las serpientes son capaces de conversar con las mujeres. Error gravísimo si usted va a salir con el cuento de que los arqueólogos encontraron que evidentemente Génesis capítulo 3 versículo 1 al 13 tenía razón, porque ya encontraron el árbol del bien y del mal, los arqueólogos ya lo encontraron. Y ese árbol es un árbol de manzanas que existía en Mesopotamia. Hombre, no seamos ilusos. Ahí estamos hablando de un cuento. Es como si usted dijera que existe la casa de la abuelita del cuento de Caperucita, que encontraron los restos del lobo que mató el cazador para poder sacar a Caperucita de la barriga y a la abuelita de la barriga. Si alguien me viene a mí contando eso, hey, yo con mucho esfuerzo tendría que no reírme en la cara de esta persona, que yo no creo eso. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De que el cuento es mentira? No, el cuento es un género literario que nos quiere contar una verdad a través de unas figuras literarias. El cuento de Caperucita Roja es un buen cuento por medio del cual nosotros podemos explicarle a nuestros niños chiquitos que no es bueno hablar con extraños. Ahora, ¿es mentira? No, no es mentira, es verdad. Los niños tienen que tener cuidado cuando van a hablar con extraños. Entonces, no es mentira lo que el cuento nos cuenta. Mentira es que usted diga que existen los lobos que hablan con las caperucitas. Por eso, cuando Ismael Serrano hizo una actualización del cuento de Caperucita, compuso esa canción que yo les pedí que escucharan y que debieron haberla escuchado. Esa canción que se llama Caperucita. Él hace una excelente actualización para contarnos, para hablarnos sobre el maltrato hacia la mujer. Ahora, ¿significa que el cuento de Caperucita Roja es un cuento que habla en contra del maltrato contra la mujer? No. El cuento Caperucita es un cuento infantil y todo parece indicar que su mensaje es cuidado, no hablen con los extraños, pero sobre todo es divertir al niño contándole la historia. A los niños les gustan los cuentos. Ismael Serrano sí cambió el texto, o mejor, cambió la intención del texto al introducir el elemento de la violencia contra la mujer. No sé si me estoy explicando. Si alguien no sabe de qué estoy hablando, pregúnteme, por favor. Yo voy hablando y me imagino que me están entendiendo. ¿Por qué? Porque ya yo les mandé la canción de Ismael Serrano, ya yo les leí el cuento de Caperucita, se los mandé. Entonces me imagino que están entendiendo. En el caso de Génesis 3, capítulo 3, versículo 1 al 13, el texto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, ya el ejercicio lo hicimos, ¿se acuerdan? El texto lo que nos está diciendo es, primero, el ser humano no tiene la capacidad para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Primero,
Quien decide eso es Dios. Esa es la mentalidad del hombre bíblico. ¿Por qué Dios? Porque Dios fue el que creó el universo y Dios fue el que puso las reglas sobre el universo. Él es el que puso las reglas de qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, ¿cuál es la tarea del hombre? No es decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso lo decide Dios. Al hombre le toca discernir, averiguar, utilizando la inteligencia, averiguar qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso lo dice el relato bíblico con ese cuento. Por eso pone a la serpiente a tratar de torcer el pensamiento de la mujer y del hombre, ¿sí? Torciendo la verdad. Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. ¿Dónde está el veneno? El veneno está en que tergiversan las palabras. Dios no les dijo que no podían comer de ningún árbol, les dijo de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. La ciencia del bien y del mal es la ciencia del que decide qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, como es un relato, es un cuento, es una narración de tipo didáctico, para el hombre de la Biblia, la verdad de salvación es esa. El hombre falla, y eso significa pecar. Pecar es fallar. Como cuando usted está haciendo el tiro al blanco y falló la flecha, bueno, eso es pecar. Pecar es fallar. Usted apuntó mal y dio donde no era. Eso es pecar. En la Biblia, eso es pecar. Usted peca cuando falla en el blanco. ¿Por qué Adán y Eva pecaron? Porque fallaron, no dieron en el blanco. ¿Y por qué fallaron? Porque no confiaron en Dios, actuaron como si no conocieran a Dios, le creyeron a la serpiente y terminaron desobedeciendo a Dios. Ese es todo el cuento. Ahora, como todo cuento, como toda fábula, tiene una moraleja, es decir, una enseñanza moral. Esa es la moraleja del relato. Entonces, habíamos dicho, cuando estudiamos Génesis 3 del 1 al 13, que ahí no nos están hablando ni del diablo ni de Satanás. Están hablando de lo que le pasa a los seres humanos cuando están haciendo el ejercicio de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y para explicarnos cómo es el proceso de discernimiento de los seres humanos, nos cuentan un cuento, de tal manera que cada figura que aparece ahí es un personaje literario. Adán es un personaje, Eva es un personaje, Dios es un personaje, la serpiente es un personaje de un cuento, de un relato. Y como todo personaje de un cuento, cuando uno lo lee, uno a veces se identifica con uno o se identifica con el otro. Uno empieza a decir, oye, yo como que actúo así, yo como que pienso así. Entonces, cuando usted está leyendo el texto de Génesis, usted dice, hombre, a veces yo tengo comportamientos como los de Adán, a veces yo tengo comportamientos como los de Eva, a veces yo actúo como si fuera la serpiente, a veces yo actúo como si fuera Dios. ¿Con cuál te identificas tú? Eso sucede cada vez que se lee un cuento o cada vez que se lee una fábula. Genera como una identificación. Es como cuando Jesús contó, por ejemplo, la parábola del sembrador. Unas semillas cayeron en el campo, unas semillas cayeron en las piedras, unas semillas cayeron en los abrojos. ¿Para qué contó eso Jesús? Para que tú veas a ver con quién te identificas. Tú eres como el que cayó en la piedra, tú eres como el que cayó en el campo, tú eres como el que cayó entre las espinas. Por eso veíamos el otro relato. En el otro relato, que es el libro de Job, vemos exactamente la misma situación que con Adán y Eva, la misma situación. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí sí aparece el personaje Satanás. Ahí sí aparece el personaje Satanás. En el texto ya nos hablan de Satanás, en el versículo 6. La cosa es que cuando lo tradujeron, utilizaron la palabra en español, adversario. Pero la palabra original es Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás significa
adversario. Entonces, en el relato de Job tenemos la misma situación del caso de Adán, Eva y la serpiente. Acá Satanás aparece como lo que es en el relato bíblico, un hijo más de Dios. Versículo 6, el día en que los hijos de Dios fueron a presentarse delante del Señor, también Satanás estaba en medio de ellos. ¿Por qué? Porque la figura de Satanás en ese cuento, en ese relato, Mauricio, el libro de Job es un cuento, sí, señor, es otro relato, es otra narración didáctica. El libro de Job es una narración didáctica. Si usted va a buscar el personaje histórico Job, no lo va a encontrar. Job es como Adán y Eva. Job es como Caperucita, como la abuelita, como el lobo. Son personajes. Y miren cómo esos textos, tanto el de Génesis 3 como el de Job, utilizan un recurso literario que se llama antropomorfismo. Dios aparece con comportamientos humanos, con actitudes humanas. Nos cuentan un Dios bastante humanizado. Por ejemplo, miren cómo dice el versículo, el capítulo 3 del Génesis, en el versículo número 8. Eso es un antropomorfismo. Al oír la voz del Señor que se paseaba por el jardín a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de él. Nos están mostrando a un Dios que le da calor y que sale a caminar por el jardín cuando hace fresco. Ahora, es tan antropomorfismo que hasta nos dicen en qué geografía está el autor que escribió el cuento. Eso solo lo entienden los que viven en zonas calientes. Yo, como costeño, que vivo en zona caliente aquí en Colombia, yo tengo claro cuál es la hora en la que sopla la brisa. Yo tengo claro cuál es la hora más caliente del día. Yo tengo claro que a la gente le gusta salir cuando no hay tanto sol, cuando usted se va a refrescar. Ahora, ¿realmente usted cree que Dios, en toda su poderío, tiene que salir a caminar cuando sopla la brisa? ¿Sí? Usted sí se imagina a un Dios caminando cogiendo brisa. Eso se llama antropomorfismo. Ponerle a Dios atributos que son de los seres humanos. ¿Por qué el autor no tiene ningún problema en hacer eso? Porque es que ya queda claro que ahí estamos hablando de un antropomorfismo dentro de una narración didáctica que tiene como propósito comunicar una moraleja, una enseñanza sobre lo bueno y lo malo. En este caso, sobre lo bueno y lo malo de cómo discernir. Permítanme un segundo que mi hijo me está llamando. Voy a ver qué le sucede. Hola, hijo. Bueno, disculpen, voy a continuar. Entonces, eso es Génesis 3. Pero ahora, cuando pasamos al libro de Job, oh sorpresa, nos encontramos otro antropomorfismo. Resulta que Dios se reúne con sus hijos. Dice acá, el día en que los hijos de Dios fueron a presentarse delante del Señor, también Satanás estaba en medio de ellos. Y Dios, como hablando con los pelados, con los hijos, así como mi hijo que me acaba de llamar, ¿sí? Le dice, óyeme, ¿de dónde vienes? Sata, ¿tú dónde estabas? Y entonces Satanás le dice, no, figúrate, versículo 7, figúrate, Señor, estaba dándole una vueltecita por ahí por la tierra, estaba haciendo una ronda. Ahora, ¿por qué estaba haciendo una ronda? Satanás, porque estaba rondando. Entonces, la gente que vive en el siglo XXI dice, uy, estaba rondando porque estaba pensando qué cosa mala va a hacer. No, él no estaba rondando para hacer cosas malas. Es un hijo de Dios que se la lleva bien con Dios y que tiene una tarea con Dios. ¿Cuál era la tarea que tenía? Rondar. ¿Rondar por qué? Porque él, hablando en términos actuales,
Satanás tenía un cargo, algo así como que era el gerente de control de calidad. Era el gerente del área de control de calidad. Satanás tenía una tarea, probar si la gente es fiel o no es fiel a Dios. Así como cuando las sillas Rimax, ¿se acuerdan? Aquellas sillas que en la propaganda las tiraban, creo que era un segundo piso, un tercer piso, y no se rompían, y entonces decían, estas sillas son buenas porque son Rimax. Y entonces venían y contaban la historia. Nosotros tenemos un alto proceso de control de calidad. Nuestras sillas son resistentes, resisten hasta yo no sé cuánto. ¿Por qué? Porque me imagino que las prueban sometiéndolas a fuerza, sentándole gente encima y no se quiebran. ¿Por qué? Porque pasan un control de calidad. Entonces yo les había dejado una tarea la semana pasada. ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que se pone a prueba? ¿Qué es lo que se pone a prueba? Ahorita la respondemos. Por lo pronto vamos a seguir. Satanás ahí es un gerente de calidad. Pero ahí sí hablan ya de Satanás, le ponen nombre al personaje. En Génesis 3 no lo llaman Satanás, lo llaman la serpiente. ¿Y cómo la definen? Como el animal más astuto. No era el diablo malo que nosotros nos imaginamos. Porque acuérdense que hasta el mismo Jesús decía, sean mansos como palomas y astutos como las serpientes. Entonces Jesús no nos estaba diciendo, sean mansos como palomas y malísimos como las serpientes. No, está diciendo astuto como la serpiente. La serpiente es alguien que está ahí en su astucia, haciendo también de control de calidad de Adán y Eva. El problema fue que Adán y Eva no pasaron el control de calidad. Ellos desconfiaron de Dios, no obedecieron a Dios, no pasaron el control de calidad. Entonces, todo el libro de Job, que es el que estamos hablando ahora, todo el libro de Job tiene sentido a partir de ese diálogo inicial entre Dios y su hijo Satanás. Dios y ese hijo al que él le había encargado el control de calidad. Recuerden que estamos hablando de un cuento, una narración didáctica. ¿Por qué lo estoy explicando? Para que entendamos desde el punto de vista bíblico cuál es el papel que juega el personaje, porque ahí no estamos hablando de una persona, no es una persona, es un personaje, no se confunda. Entonces, ese personaje en ese cuento, ¿cuál es su papel? Ese. Entonces, miren lo que pasa en el versículo 8. Entonces el Señor le dijo, oye, ¿te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él. ¿Qué tipo tan bueno? Es un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios, alejado del mal. Y entonces Satanás le dice, si quiere le hacemos el control de calidad. A mí me da la impresión de que él no pasa el control de calidad. Yo creo que él es todo eso porque, como tú lo has tratado bien, lo has bendecido, le has multiplicado sus bienes, tiene una familia bonita. Entonces, ¿qué le dice Dios? ¿Qué le dice Dios? Bueno, ponlo a prueba, dale. Control de calidad. Todo el libro de Job es la descripción del control de calidad. Y luego nos encontramos con el texto de Marcos capítulo 1, versículo 12 al 13, donde nos hablan de la tentación a la que fue sometido Jesús, que no es otra cosa que otro control de calidad. Después de que lo bautizaron, cuando el cielo se abre y se escucha la voz de Dios que dice, este es mi hijo, inmediatamente el Espíritu viene y ¡pum! Se lo lleva para el desierto y vamos a ponerlo a prueba. Ahora sí, escucho. ¿Qué es lo que se pone a prueba? Alguien que La fe la fe. La confianza y la La- desobediencia. Muy bien. y el no, amor. No. Se Por pone eso, a prueba la obediencia. La confianza. Despacio, que están soltando mucha información. Me quedo con lo de la fe. Evidentemente, lo que se está poniendo a prueba es tu nivel de confianza. ¿En quién confías? ¿A quién le crees? Entonces, el texto de Marcos nos presenta una tentación bastante rápida, no es tan detallada como Mateo y como Lucas. Ahí nos dicen, pasó la prueba. No nos cuenta cómo fue el asunto, nos dice donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. En los otros relatos nos dicen
que Satanás lo pone a prueba en 3 ocasiones, pero eso también es literatura, eso es simbólico. Lo que nos están diciendo es Jesús sí pasó el control de calidad. Entonces, lo que se está poniendo a prueba es la confianza y la obediencia. La obediencia es el resultado de la confianza. Oigan bien, el que obedece, confía. Y porque confía, obedece. Pero el que confía es aquel que conoce. Tú confías cuando conoces a la persona. Jesús confía en Dios porque conoce a Dios. Y como confía en Dios, obedece a Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva? El proceso fue a la inversa. Ellos obedecieron a la serpiente porque desconfiaron en Dios, actuaron como si no conocieran a Dios. Entonces, esto es un camino que tiene 3 momentos. Conocer para confiar. Confiar para obedecer. Eso es lo que se pone a prueba. Y eso es lo que la Biblia llama actuar como un hijo de Dios. Actuar como un hijo de Dios, ¿qué implica? Conocer a Dios, confiar en Dios y obedecer a Dios. Jesús pasó la prueba. Es hijo de Dios y lo ratifica con sus hechos. Job pasó la prueba. Es hijo de Dios y lo ratifica con sus hechos. Adán y Eva pierden la condición de hijos porque no confían y no obedecen. ¿Cuál es el papel de Satanás entonces ahí en esos 3 relatos? Y esos 3 relatos nos dan la clave de lo que para la Biblia significa Satanás. En Jesús aparece el nombre de Satanás nuevamente. Marcos. ¿Qué significa Satanás? El gerente de control de calidad. En Job, ¿qué significa Satanás? El gerente del control de calidad. En Génesis no nos hablan de Satanás, pero es que es apenas obvio. Por eso otros relatos de la Biblia sí nos dicen que la serpiente era Satanás. ¿Por qué? Porque si usted cree que Satanás es una persona, entonces yo le digo, está mal. Está mal, porque no estamos hablando de una persona, estamos hablando de un personaje. Satanás es el adversario que pone a prueba, que aplica el control de calidad. En el Evangelio de Marcos, en las tentaciones, Satanás es el adversario. En Job, Satanás es el adversario. En Génesis no aparece Satanás, aparece la serpiente, pero cumpliendo las funciones de un Satanás. Las funciones de un adversario. Es decir, que en el fondo, cuando hacemos ya no hermenéutica, sino cuando hacemos teología, no está del todo mal decir que en el libro del Génesis, en el pecado de Adán y Eva, está presente, a ver, para que nos entendamos mejor, lo voy a decir de esta manera. En el relato de Adán y Eva, del pecado de Adán y Eva, está presente un Satanás. ¿Por qué digo un Satanás y no Satanás? Para que no vayan a pensar que Satanás es un nombre. Satanás no es un nombre. Es una representación de una función, la función del adversario. Pero como estamos hablando de un cuento, de una narración literaria, entonces ahí sí Satanás es un nombre, pero en la realidad no lo es. ¿Sí? No sé si ustedes se vieron la película Intensamente, ¿se acuerdan? En la película Intensamente aparece la furia, aparece el miedo, aparece la tristeza, aparece el asco y aparece la alegría. Y cada emoción es un personaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo no me imagino que ustedes creen que de verdad la alegría es una persona. No, la alegría en esa película es un personaje, no es una persona. En la vida real, ¿qué es lo que existen? Personas alegres, personas tristes, personas con miedo, personas que encarnan esas emociones. Esto queda grabado, repásenlo si estoy hablando muy rápido. En el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 27, que es el texto que vamos a trabajar hoy como texto final de este camino, nos encontramos un relato en donde Jesús sale con sus discípulos
hacia los poblados de Cesarea de Filipo. Acuérdense, como estamos hablando de que hoy hay que tener en cuenta las claves históricas para poder entender el texto, es decir, que no se necesita solamente las claves literarias, sino también las claves históricas. La historia está asociada también a la geografía. Entonces, en este caso concreto, cuando estamos hablando de Cesarea de Filipo, uno cuando está haciendo hermenéutica y cuando va a hacer teología, por simple curiosidad, uno debería buscar en internet un mapa de Palestina en tiempos de Jesús y averiguar dónde queda Cesarea de Filipo. Y entonces ustedes se van a dar cuenta que está al norte. ¿Al norte de qué? De la franja palestinense, de esa franja que está entre Siria y Egipto. En esa parte norte tenemos lo que se llama el mar de Galilea, que en realidad no es un mar, es un lago. Viene del mar de Galilea, sale el río Jordán, que termina desembocando en el mar Muerto. Entonces tenemos mar de Galilea, río Jordán, mar Muerto. En la parte norte de Cesarea de Filipo, ¿sí? No, perdón, ahí en esa parte nos encontramos, sí, Cesarea de Filipo, y en el camino les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Hablando con sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le respondieron, algunos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que alguno de los profetas. Y entonces Jesús les hace otra pregunta, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y dice el texto que ellos le respondieron, tú eres el Mesías. En el Evangelio de Mateo, el que responde es Pedro. Aquí en el Evangelio de Marcos es el grupo de discípulos el que responde a coro. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Los teólogos a eso le llaman el secreto mesiánico. En el versículo 31 nos dice que después Jesús comenzó a enseñarles. ¿Qué era lo que les estaba enseñando? Que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, que debía ser rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes, por los escribas, es decir, por los poderosos de la época, y que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Ahí se les armó un cortocircuito en la cabeza a ellos. ¿Por qué? Y miren lo importante que es conocer la historia. No solo conocer la literatura, no solo conocer el género literario, sino conocer también el contexto histórico en que las cosas estaban sucediendo o en el contexto histórico en que las cosas se nos estaban narrando. Entonces, ¿aquí qué tenemos? ¿Cuál es el género literario? El género literario se llama evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es una biografía teologizada. Biografía teologizada, ¿qué significa? Que es una interpretación de la vida de Jesús. No significa que en ese momento tenían una filmadora y estaban grabando lo que estaba sucediendo. Sobre todo que el Evangelio de Marcos muy posiblemente se escribió 30 años después de la muerte de Jesús. Es decir, si nosotros estamos en el 2021, es como si ustedes estuvieran hoy escribiendo cosas que sucedieron hace 30 años. ¿Hace 30 años qué año era? 1991. Entonces, si era 1991, imagínate, ¿qué pasó en 1991? ¿Cómo lo escribirías tú? Evidentemente, cuando tú vas a escribir algo que ocurrió hace 30 años, tienes que buscar testigos que te ayuden a confirmar lo que vas a poner. Y cuando lo vas a escribir, obvio que vas a reconstruir la historia. Obvio que vas a contar tu versión del asunto. Entonces, a lo que nos están diciendo es que cuando ellos respondieron, tú eres el Mesías, los que leían ese texto no necesitaban explicación. ¿Por qué? Porque ellos entendían cada palabra que estaba ahí. No se les olvide que el mensaje del Evangelio no era para los doctores de la ley, era para la gente sencilla. Un campesino entendía eso. Un pescador entendía eso. Un maestro de la ley entendía eso. Porque esa era la época de ellos. Hoy
Un campesino no entiende eso. Un médico no entiende eso. Para poder entender eso, ustedes tienen que estudiar la época de Jesús. Para poder entender qué significa la palabra Mesías, ustedes tienen que buscar el significado en el contexto de ese momento. Por eso, cuando ellos le dijeron a Jesús, tú eres el Mesías, y Jesús les dice, pero no lo cuenten a nadie, y empieza a contarles lo que le va a pasar, ¿dónde está el cortocircuito? Que lo que Jesús está contando que le va a pasar no concuerda con la imagen que ellos tenían de lo que era un Mesías. Para ellos un Mesías era un salvador. ¿De qué los iba a salvar? De la dominación de los romanos. Están invadidos, están en una situación de crisis. Ellos esperaban a alguien que los liberara, que los salvara del yugo, de la esclavitud, de la opresión que los tenían sometidos los romanos. Pero resulta que después de que ellos dicen que es el Mesías, Jesús les sale con el cuento de que no, figúrense, a mí me van a matar, me van a torturar, me van a perseguir, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Ellos dijeron, no, señor, déjate de cuento. Eso no puede ser así. ¿Y quién fue el que se lo dijo? Pedro. ¿Y qué hizo Pedro para decírselo? Lo llamó aparte. Dice el texto que Pedro se lo llevó aparte y comenzó a regañarlo. Comenzó a actuar como un adversario. Y por eso Jesús le dice Jesús dándose la vuelta, mirando a sus discípulos, ojo, no mirando a Pedro, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole, retírate, vete detrás de mí, Satanás. Y explica qué significa Satanás en ese momento. Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa es otra cosa que ustedes no entienden y no tienen por qué entender, porque ustedes no han formado parte de ninguna escuela judía ni de ninguna escuela como en la época de Jesús. Cuando nosotros hablamos de escuela hoy, nos imaginamos un salón de clase con unos pupitres y unas personas sentadas en unas sillas mirando un tablero o un video y escuchando a un profesor que da clase. En esa época no era así. En esa época, formar parte de la escuela de un maestro implicaba que los discípulos tenían que ir detrás del maestro. El maestro iba caminando y los discípulos iban detrás siguiéndolo. El maestro era el que iba adelante. Por eso, el reclamo que le hace Jesús a Pedro es, tú no eres mi maestro, yo soy tu maestro. Retírate, vete a tu lugar, ve detrás de mí, Satanás. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el texto? ¿Cómo enfrentar a Satanás? Así es como se enfrenta a Satanás. A Satanás se enfrenta desenmascarando. A Satanás se enfrenta como lo que es. Alguien que me está poniendo a prueba. Jesús está diciendo, yo sí soy el Mesías, pero el Mesías que va a salvar de verdad, verdad. Y la salvación que implica que tengo que aguantar la persecución, el rechazo, la muerte y todo lo demás. Ahora, para terminar de enredar la cuerda, no se les olvide que ese es un texto que escribieron más o menos 30 años después de que todo había ocurrido. Entonces, con toda seguridad, ese texto lo que nos está contando es una interpretación que hizo la comunidad de los discípulos de Jesús, una interpretación de cómo los creyentes tenemos que enfrentar el mal, de cómo los creyentes tenemos que enfrentar la prueba, de cómo los creyentes tenemos que enfrentar al adversario. Punto. Punto. Ahora, 8 de la noche, 4 minutos. Como empezamos tarde, les pido disculpas, me voy a tomar 6 minutos para finalizar con este último texto. Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20.
Génesis nos dice que Adán y Eva no pasaron la prueba. El otro texto de Job nos dice que Job sí pasó la prueba. Las tentaciones de Jesús nos dicen Jesús pasó la prueba. Y este relato que acabamos de leer ahorita nos dice cómo Jesús nos muestra cómo es que se enfrenta la tentación. Ahora, vamos a mirar la historia de un endemoniado. Es decir, de alguien que en el relato se nos presenta como alguien que tiene una posesión diabólica. Es decir, ya no hablamos de un adversario que está afuera. Estamos hablando de un adversario que está dentro de ti. Y el texto nos habla de una posesión. El mal se tomó a la persona. Dice el texto, llegaron a la otra orilla del mar. ¿De cuál mar? El mar de Galilea, que en realidad no es un mar, es un lago. Entonces llegaron a la otra orilla del mar a la región de los Gerasenos, es decir, la región de Gerasa, que es una región al norte, donde está el mar de Galilea. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio. Recuerden que el cementerio es el lugar donde van los muertos, donde están los muertos. Este hombre vivía en el cementerio, era como una especie de muerto viviente. Le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por el mal, poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros, habitar, vivir en los sepulcros. Y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían amarrado con grillos y con cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie lo podía dominar. Esa es la descripción de una persona que tiene serios problemas mentales. Cuando uno trabaja en psicología, pacientes con problemas psiquiátricos, con problemas mentales, con problemas, por ejemplo, de esquizofrenia, esa es una descripción bastante parecida. Pero para no ponerlo tan dramático, eso también es la reacción de alguien que sufre, por ejemplo, de síndrome de estrés postraumático. No tiene control. Y entonces nos dice el versículo 5, día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dando alaridos e hiriéndose con las piedras. Es decir, este individuo estaba sufriendo muchísimo, muchísimo. Por eso miren que el texto no es un texto en prosa. Es decir, no nos están diciendo, no es un tratado de patologías psiquiátricas. Nos están describiendo un caso. El hombre daba alaridos y se hería. Los psicólogos que están aquí presentes, que de pronto les ha tocado atender casos de adolescentes o de jóvenes, que hoy en día sucede con más frecuencia de lo que ustedes se imaginan, que con cuchillas se cortan, se hacen heridas, no para suicidarse, sino para causarse dolor, para causarse heridas. Esto que nos está diciendo este relato se parece mucho a eso. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él. Es decir, es un acto de adoración. A postrarse ahí es arrodillarse. Postrarse en acto de adoración es como cuando identificas a alguien que te puede salvar. Es una actitud de súplica también. Y gritó con fuerza, ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Aparece otra vez la palabra Hijo de Dios. ¿En boca de quién? De un poseído. ¿De un poseído por quién? Por Satanás. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu inmundo. Después le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y el hombre le respondió, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Hay algunos exégetas que cuando tratan de fijar el texto y tratan de comprender el sentido de ese texto, y algunos hermeneutas que sospechan que posiblemente la descripción que nos está haciendo el relato
es de alguien que había sido un legionario romano, es decir, alguien que había estado en el ejército romano y que muy posiblemente estaba presentando un cuadro, hablando en términos psicológicos, de síndrome de estrés postraumático, como los soldados que regresaban de Vietnam con síndrome de estrés postraumático, o como los que han vivido la guerra aquí en Colombia, que después que regresan a su casa sufren de terrores nocturnos, sufren de problemas de violencia, de poco control de sus emociones. Entonces, muy posiblemente nos están refiriendo a una situación que no tiene nada que ver con chipichipis que se meten en la vida de las personas. Espíritus chocarreros que andan rondando para ver en qué cuerpo se van a meter. No, estamos hablando de una situación emocional de un hombre que ha vivido los horrores de la guerra, que posiblemente tiene un carácter bastante sensible a esa situación y está horrorizado y no ha podido salir de esa situación y se ha identificado también con la violencia que le causa tanto dolor y por eso reacciona de manera violenta. Dice el texto que le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Parece que esa región era un símbolo de su zona de confort. Es como cuando los pacientes llegan y le dicen al terapeuta que el que tiene que cambiar es la esposa, que el que tiene que cambiar es el marido, pero que ellos no, ellos están bien. El loco es él, la loca es ella. Este hombre parece que está muy cómodo en esa situación, en esa zona de confort, y le dice a Jesús lo que dicen muchos de los pacientes. ¿Se acuerdan que yo creo que les leí esa historia? De Eric Berne. Eric Berne, que dice que los pacientes en realidad no se quieren curar, que es como un montón de personas metidas en una piscina de estiércol, en una letrina, y que con el agua hasta la nariz, ustedes saben que la letrina está llena de estiércol, de mierda, digámoslo así, claro y pelado, y que no quieren salir de esa piscina, que lo que quieren es que la gente no les haga olas. Entonces, acá lo que estamos mirando es esa situación. Este hombre no quiere salir de esa situación. Lo que quiere es que no me tropiecen, que no me incomode. Y entonces dice que había una piara de cerdos. La cultura judía, los cerdos son animales impuros, son considerados animales impuros, y entonces Jesús les autoriza para que se metan en esa piara de cerdos, pero resulta que los espíritus en la piara de cerdos terminaron arrojándose al precipicio. Versículo 14. Los que cuidaban a los cerdos no les gustó lo que acababa de pasar. ¿Por qué? Porque se les mataron los cerdos. Eso les significó pérdidas económicas. Por eso la gente fue a ver lo que sucedió. Versículo 14. Y al final de todo ese proceso, versículo 15, miren la transformación que ocurrió en la persona luego de haber vivido esa experiencia terapéutica con Jesús, que en términos actuales podríamos hablar que eso fue un proceso de logoterapia, un proceso de sanación a través del diálogo, a través de la búsqueda de sentido. Parece que eso es muy parecido a lo que hoy llamaríamos un proceso de logoterapia, la logoterapia de Viktor Frankl. Entonces, después de ese proceso de terapia, versículo 15, cuando llegaron donde estaba Jesús, se dieron cuenta que ese hombre, que en el versículo 2 y siguiente nos dice que era incontrolable, en el versículo 15 nos dicen que estaba sentado, vestido y en su sano juicio. A ese hombre que había estado poseído por aquella legión, y entonces sintieron miedo. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces miren la respuesta de la gente, versículo 17. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara del territorio. Qué cosa curiosa, ¿verdad? La gente no estaba contenta porque el hombre se había sanado. A la gente le dolía que habían perdido plata porque se les habían matado los cerdos. Eso pasa muchas veces con la gente también, que no quieren meterle plata a la terapia porque dicen que eso es muy caro, que no quieren meterle plata porque mejor esa plata la invertimos en otra cosa. A esta gente no les alegraba que ese hombre había sido sanado, les dolía la plata que habían perdido con los cerdos. Parece mucho a la realidad actual, ¿verdad? En esta sociedad capitalista
en donde le interesa más la plata, no estamos pendientes de los problemas de salud mental que tenemos. Invertirle a la salud mental en Colombia es visto como un lujo. Si quieren, averigüen cuánto paga una IPS a un psicólogo por 20 minutos, que es lo que le pagan al psicólogo para atender a un paciente. Imagínense, nos llega un paciente con una tremenda depresión y nos piden que lo atendamos 20 minutos. Ahora, averigüen cuánto le pagan al psicólogo por esos 20 minutos. Si hay psicólogos acá que quieran contarnos su experiencia, cuéntenle a los que no son psicólogos cuánto le pagan a un psicólogo por una sesión de 20 minutos. Es decir, no alcanza uno a sentarse cuando ya el paciente se está parando para irse. Entonces, le empezaron a pedir a Jesús que se fuera. En el momento de embarcarse, Jesús no se iba a poner a pelear con ellos. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara ir con él. Claro, y al man se estaba pintando el bullying que le iban a hacer, el matoneo que le iban a hacer. Y entonces dijo, no, yo mejor me voy. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, oye, vete para tu casa, vete con tu familia, anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerte de ti. El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaban admirados. Observen, Mauricio, observen que el hombre que estaba poseído por el demonio, es decir, que no conoce a Dios, que desconfía de Dios, que no le hace caso a Dios, ahora al final actúa como un verdadero hijo de Dios. Jesús le dice, quédate, y él se queda, lo obedece. ¿Por qué lo obedece? Porque ya conoce a Jesús, ya lo conoce, y como lo conoce, lo obedece. Y no solo le obedece, sino que cumple la tarea. Le dijeron, anuncia, ¿y qué fue lo que hizo? Anuncia. Es decir, este hombre ya está sanado desde la perspectiva bíblica, ya está sanado. ¿Qué significa estar sanado desde la perspectiva bíblica? El hombre sano es el hombre que conoce a Dios, confía en Dios y obedece a Dios. Tania, te escuchamos. No se oye, tienes el micrófono apagado. no, Cuidado te estrellas, te porque veo que preguntaba. vas manejando. No, mi esposo es el que va manejando. Ah, bueno, saludos a tu esposo. Muéstralo, Gracias. déjalo ver, que te conocemos a ti, no le hemos visto la cara, caballero. Oiga, Fernando, buenas noches, hola, Orlando. dile. Buenas noches. Bueno, listo, Tania, cuéntanos. Hola, te estaba diciendo. Bueno, bueno, te quería preguntar entonces, al hacer esta interpretación de este relato bíblico, ¿quiere decir que tú no crees que hubo un espíritu maligno en realidad en el hombre y que Jesús lo expulsó y que en realidad no eran unos, sino algunos demonios que estaban dentro de él? No, no Porque creo. le estamos haciendo una interpretación muy al siglo XX. No, no creo. Es que precisamente lo que te estoy diciendo es que no es la interpretación del siglo XX, es la interpretación de la época. La interpretación de la época no es enseñarnos que existen los chipichipis, los diablos, no. La interpretación de la época es mostrarnos que Jesús tiene el poder de sanar. ¿Y qué significa sanar? Significa devolverle a la persona la capacidad de confiar en Dios, de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque lo puede conocer. Lo puede conocer ¿cómo? En acción. Conocer a Dios no es estudiar un curso de teología. Conocer a Dios es ver a Dios en acción y creerle. Eso es conocer a Dios. El texto no es un texto para que la gente crea en el diablo. El texto es un texto para que la gente le crea a Dios. Un Dios que es capaz de darle paz y equilibrio a alguien que tiene un problema serio. Ahora, yo sí estoy especulando cuando digo que es un posible síndrome de estrés postraumático. Eso sí es especulación mía. Eso es teología, eso es actualizar el texto. Pero hermenéuticamente hablando, el texto lo único que nos dice es que era un hombre que sufría y sufría mucho. Cuéntanos. Ya, o sea, porque, por ejemplo, en lo personal, yo sí creo que existen espíritus malignos. Ajá. Y que esos espíritus, por eso incluso la Biblia mismo lo dice, que no debemos de meternos a buscar lo que no se nos ha perdido en el mundo espiritual, ¿no? O sea, yo digo que tiene que haber un ente, sí, negativo, una fuerza de maldad
que de pronto sí, es verdad, nos hace prueba de calidad, como tú dices, estoy de acuerdo, pero que en realidad, si bien es verdad que él obedece a Dios, porque es un hijo de Dios, es una persona que ya tergiversó todo y que tiene más de malo, o sea, tiene más características negativas que positivas, ¿no? O sea, y por lo tanto, si existe uno, pues existen los seguidores de él, porque en la Biblia también está, ¿no? O sea, yo creo lo que dice ahí, que un día hubo un ángel que se rebeló contra él y sus seguidores son los demonios. ¿Cómo no saber si en realidad ese hombre, claro, puede haber estado sufriendo un shock, como tú dices, totalmente de acuerdo, pero más allá de eso, yo creo que también de pronto hubo un demonio o llegaron a ese punto, ¿verdad? De causarle tanto sufrimiento espiritual, tanto sentimiento negativo, ¿verdad? Que el hombre no se atrevía a regresar a su casa y prefería estar entre los muertos. Por lo tanto, para mí también la definición de entre los muertos significa gente que de pronto está apagada, ¿no? Y no necesariamente un cementerio, si lo quiero hacer una interpretación. Puede ser gente que no creía en Dios, ¿ya? Entonces, sí, por lo tanto, sí, Tania, en ese sentido, podría ser. sí, en ese sentido lo que tú estás expresando es lo que recoge el pronunciamiento oficial de la Iglesia Católica. Eso es lo que te dice el Catecismo de la Iglesia y eso es lo que enseña la tradición de la Iglesia. Y esa parte yo no entro a cuestionarla, ¿de acuerdo? Ahora, tú me estás preguntando a mí que si yo lo creo, yo te estoy diciendo, yo no creo eso. Yo creo que eso es una construcción literaria que tiene un propósito literario que forma parte de las narraciones de tipo didáctico que utiliza la Biblia para comunicar una moraleja, una enseñanza. Ahora, a mí la iglesia no me puede excomulgar si yo digo que no creo en la existencia del diablo como chipi chipi, porque la iglesia no me obliga a eso, ¿de acuerdo? No hay un dogma de fe que me exija a mí creer en eso que tú estás diciendo en este momento. ¿Sí? No existe el dogma de fe del diablo. ¿Sí? No, en el credo nosotros no decimos creo en el diablo. En el credo lo que nos dice es renuncias a Satanás. Y por eso muchas veces hasta te lo explican, es decir, a sus pompas y a sus obras y todo lo demás. ¿Sí? Pero en el credo te habla también de que Jesús descendió a los infiernos. Sí, O y sea, que sí. existe. No. ¿Qué significa infierno? Es lo que yo te estoy diciendo. Hay que hacer hermenéutica porque nosotros desconocemos el vocabulario en que se escribió esa época. La palabra infierno, Hades, Sheol, significa basurero. ¿Basurero qué significa? Que era el lugar en las construcciones de las ciudades antiguas. Ellos sabían que la basura traía mosca, traía ratas, traía animales. Entonces, ¿dónde tenían el basurero? Fuera de la ciudad. ¿Y qué hacían con la basura? La quemaban, ¿sí? Y cuando utilizan el infierno y lo simbolizan como fuego, como lugar donde van para que los atormenten, lo que están usando es la metáfora de la basura que está siendo quemada. ¿Sí me explico? No significa que hay Claro. un infierno de fuego, es una metáfora, ¿sí? Nadie sabe cómo es ese otro lado. Lo que la fe cristiana pide es que nosotros creemos que si hay un Dios de amor, ese Dios de amor, después de la muerte, te va a llamar a la vida, no te va a dejar abandonado. Cuando uno ama, uno quiere estar cerca de la persona amada. Por eso, cuando tu marido pasan horas que no te llaman, tú lo llamas, ¿sí? Averiguas dónde está. Y si tú te demoras, él hace lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una conexión emocional que hace que tú te preocupes por el otro. Ahora, si tú te preocupas por tu marido y tu marido por ti, imagínate Dios que te ha dado todas las muestras del mundo de que sí te ama, Dios no quiere estar lejos de ti. Pero ¿qué pasa? Que como Dios nos ha creado libres, eso es lo que dice la fe católica. Ojo, que hay gente que es atea y no tiene por qué creer eso. Lo que dice la fe católica es que si Dios, que te amó tanto, te creó libre, si tú no quieres estar con Él, Él no te va a obligar. Y a eso, ese alejamiento de Dios es lo que la iglesia llama situación de infierno. ¿Qué significa? Estar lejos del amor, de quien es el amor por excelencia. No voy a entrar en esa discusión ahora, me quedo con el tema del demonio, que es lo que estamos trabajando, y me quedo con lo que tú estás diciendo. Si tú me preguntas a mí, ¿tú crees que hay esas entidades espirituales como personas que están viendo a ver en qué cuerpo se meten, qué maldad hacen,
a quién le hacen un daño. Yo no creo eso. Y la iglesia no me obliga a creer en eso. ¿Sí me explico? Ahora, si tú quieres Ok. creerlo, yo no entro en esa discusión, ¿verdad? No tengo cómo discutirlo. Lo que yo te estoy diciendo también es, yo nunca he visto a un endemoniado. Sí he visto personas que dicen que están endemoniadas. Sí he visto personas que dicen que son exorcistas y que hacen exorcismo y que han hecho, según ellos, exorcismo. Y yo lo que veo en esas cosas, cuando las he visto, es que tienen otra explicación y no es precisamente que tienen algo malo metido. Sí. Es más, a veces me sorprenden muchos. Oigan, a propósito, qué pena. Son las 8:25. Ya lo que yo tenía que decir lo dije, ¿oyeron? Empecé a responder preguntas y qué pena, yo sé que hay personas que se tienen que ir. Voy a terminar, Tania, y después vuelvo a ese punto. Observen esa imagen que está ahí. Muchísimas gracias, Mauricio. Sí, qué pena, me emocioné respondiéndote y se me olvidó que hay personas que no tienen por qué estar acá. Hay personas que trabajan la hora y se van. Entonces, ya estoy terminando. Ya lo que tenía que explicar, lo expliqué. Lo que viene ahora es el diálogo con los que me hacen preguntas y resolvemos el tema. Ahí tienen una imagen, por ejemplo, de lo que es una posesión diabólica en la actualidad. Por ejemplo, para mí eso es una posesión diabólica. Y esto sí es mamadera de gallo, perdónenme la expresión. Esto es una broma. Esto sí no. Esto es una bromita para terminar el diálogo. Bueno, veo que Marco tiene la mano levantada. Marco, te escucho. Hola Mauricio, muchas gracias. Te quería preguntar una cosa. Pues yo veo muy estructurado tus explicaciones con respecto al tema de infierno, incluso pues obviamente sé que lo estamos abordando desde el punto de vista, eh, si se puede decir, desde el punto de vista de la vida de Jesús, pero desde el punto de vista de pronto otras tradiciones, por ejemplo, como Oriente y en el budismo también hablan de infiernos. ¿M? Sí. Y hablan, incluso estamos hablando de estados mentales, ¿cierto? Donde las personas finalmente entran en estas situaciones, en estos estados. Ajá. Pero digamos, mi pregunta va más es hacia el tema bibliográfico. Digamos, ¿dónde puede uno encontrar explicaciones de este tipo que no finalmente, y yo estoy completamente de acuerdo contigo, donde uno pueda encontrar literalmente una explicación a estos textos, que uno no se quede como con la forma en que los textos bíblicos lo narran, sino que uno pueda entenderlo? No sé si puedes darle alguna bibliografía donde uno pueda encontrar estos ejemplos mucho mejor explicados, o que uno pueda encontrar la explicación de los temas como debería uno interpretarlos. Por supuesto, Marco. Ahora, en el mes de noviembre, voy a devolver las diapositivas. Perdónenme, voy a devolverla al comienzo, para explicarles qué es lo que viene ahora. Porque eso que tú estás diciendo lo puedo hacer perfectamente. Es decir, puedo darles una bibliografía mucho más amplia que nos permita trabajar este tema. ¿Por qué estoy tomando los textos bíblicos? Entre otras cosas, porque no sé si se han dado cuenta, pero yo he insistido más que en el contenido, en el método. Es más un método lo que les estoy invitando a que se apropien de ese método, que es un método, digámoslo, forma parte de los métodos científicos que se utilizan hoy en día. Ustedes buscan los libros de metodología de la investigación y encuentran los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. Y dentro de los métodos cualitativos tenemos la hermenéutica, ¿sí? El método fenomenológico. Y tenemos también que esos métodos cumplen con unos requisitos de lo que nosotros denominamos ciencia. Entonces, hablar de exégesis y hablar de hermenéutica significa que usted puede aplicar esos métodos cuando estudie el budismo, cuando estudie el hinduismo, cuando estudie cualquier otra religión, incluso cuando estudie textos del Corán o textos de la Torá, puede aplicar esos métodos que son métodos científicos de carácter universal. Yo estoy tomando los textos bíblicos que sirven de ejemplo de cómo interpretar un texto, teniendo en cuenta las claves literarias y las claves históricas. ¿Por qué no he querido tocar temas, por ejemplo, del hinduismo y del budismo? Porque se me dispara el curso es decir, se nos crece el escenario demasiado y de pronto terminamos enredando más la pita. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de textos que no son tan de uso común de nosotros,
¿sí? Y podrían generar más confusión que aclaración. En otras palabras, me interesa más en esta primera parte, y ustedes lo pueden observar en lo que hemos trabajado aquí, observen. El énfasis, ¿dónde ha estado puesto? El énfasis ha estado puesto en llevarnos a entender que estamos hablando de relatos que para ser entendidos tienen que entenderse literariamente e históricamente. Hacia allá he apuntado todo el tiempo. Y por eso, cuando hemos analizado los textos, tocan mucho con la interpretación que nosotros conocemos tradicionalmente. ¿Por qué? Porque la interpretación que hemos hecho tradicionalmente es una interpretación con poca calidad científica. Poca calidad científica, ¿qué significa? Terminamos haciéndole decir a los textos cosas que los textos no querían decir. Que Adán y Eva conversaron con el diablo, eso no es lo que dice el texto. Que Adán y Eva eran personajes históricos, eso no es lo que dice el texto. Que Jesús habló con un endemoniado y le sacó el demonio, literariamente sí, psicológicamente y científicamente no, porque el hombre lo que tenía no era un chipi, el hombre lo que tenía era un cipote trauma, una tremenda situación de dolor que lo hacía sufrir, y que hoy en día esas situaciones también se pueden verificar en la experiencia psicológica y psiquiátrica. Gente que se corta, gente que vive como si estuviera muerta, le gusta vivir en lugares tenebrosos, en lugares donde él mismo se hace daño. ¿O es que acaso no han escuchado la historia, por ejemplo, de la calle del Cautucho? ¿Cuánta gente que tenía una familia, tenía toda una vida hecha y ¡pum! De la noche a la mañana, viviendo como un pordiosero en el peor lugar de la ciudad de Bogotá, perdidos y olvidados del mundo, y que vengan y que le hagan un proceso terapéutico que le permita reintegrarse a la sociedad? Eso es un exorcismo, eso es un milagro también. Una persona que es recuperada de las drogas, eso es un milagro. Bueno, y por eso también, no sé si era en este mismo curso o en el otro, que nos daban el ejemplo de cómo había momentos en que ni Jesús era capaz de hacer un milagro. ¿Y cuál era la explicación que daba? ¿Se acuerdan? A ver, los que estudian teología y saben de teología, ¿se acuerdan cuando Jesús llegó a un territorio y no pudo hacer milagros? Por la ¿Cuál fue fe, la falta de fe, la Porque le falta de faltaba. fe de quienes están. Es correcto, es correcto. Es decir, que el que no quiere que lo curen, no lo curan, ni que venga Jesús mismo en persona. El que no quiere ser sanado no se sana. Se necesita un acto de fe. Ahora, voy a dar la explicación también de tipo teológico si quieren. Es como cuando la gente dice, sobre todo los de línea evangélica, que hemos sido justificados por la fe y que solo la fe nos salva. Ahí hay dos frases. Una cosa es justificación y otra cosa es salvación. Si yo llego tarde a un examen y llego corriendo y le digo, profesor, qué pena, llegué tarde, figúrese que el trancón, que la cosa, y el profesor le dice, no te dejo entrar. ¿Qué significa? Que no te justificaste. Tu justificación no fue suficiente. Pero si el maestro te dice, no, no te preocupes, no hay problema. No me expliques, no tienes que darme explicaciones. Yo te dejo entrar. Yo te conozco, yo sé que has sido un buen estudiante todo el año, yo sé que nunca has fallado. Entra y presenta tu examen. ¿Qué significa? ¿Qué fue lo que te justificó? ¿La excusa? No, no te justificó la excusa porque el profesor ni siquiera te dejó echar la excusa. ¿Qué fue lo que te justificó? Lo que te justificó fue la fe, no tu fe. La fe que Dios tiene en ti, esa es la que te justifica. Es decir, la justificación no es por tu fe, la justificación es por la fe que Dios te tiene a ti. Eso es lo que dice el texto. ¿Y cómo lo entendemos mal? No, es mi fe la que me justifica. Miren, nuestra fe es tan pobre, tan chichipata, que no alcanzaría ni para media justificación. Justificación, ¿qué significa? Que Dios deja que entres a presentar el examen. Eso significa justificación. ¿Y por qué te deja entrar a presentar el examen? Porque Él te creó, Él te conoce. Entra, mijito, ven, siéntate, presenta tu examen. Ahora, ¿dónde está el otro error? Sobre todo, repito, los de la línea de la Reforma Protestante. Porque confunden justificación con salvación. La justificación es, ven, te dejo entrar a presentar el examen. ¿Por qué? Porque yo te conozco.
mi fe en ti es la que te justifica. Ahora, ¿qué es la salvación? La salvación es que tú presentes el examen y lo ganes. Esa es la salvación. Estar justificado no significa que ya estás salvado. Tú entras al examen, estás justificado por Dios. Ahora, ¿de qué depende la salvación? De que hayas estudiado, de que presentes el examen y de que respondas de manera correcta. Por eso, en la carta de Santiago nos dicen, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe con mis obras. Eso es lo que te salva. No te salva la fe, te salvan las obras de la fe. No las obras de la fe. Fe y obra tienen que ir unidos. Pero bueno, no sé por qué terminé hablando de la justificación y de la salvación. Creo que era porque estábamos hablando ¿de qué era que estábamos hablando? Bueno, me emocioné y me perdí. Pero vuelvo a lo que estaba diciendo, creo que era Marco el que estaba diciendo. No me meto con el tema de las otras religiones grandes, porque con lo que estoy explicando, es decir, con la explicación que estoy dando de cómo se hace exégesis y cómo se hace hermenéutica, ya tú puedes, si quieres, leer los textos en donde las otras religiones hablan de eso. Yo sí conozco, yo sí he visto documentales donde nos hablan de posesiones de espíritus, ni siquiera de demonios, sino de espíritus en el hinduismo, por ejemplo. Entonces, desde mi perspectiva, ¿cómo juzgo yo esas posesiones? De la misma manera que juzgo las posesiones de los católicos y de los evangélicos, igualito, haciéndole hermenéutica. Trato de entender el contexto de la persona, trato de entender la situación que se está planteando, pero ahí ya hay un prejuicio de parte mía. Y es que de entrada yo parto de un principio. No existen seres, entidades que se metan dentro de mí y usurpen mi libertad y mi responsabilidad. Lo que yo hago es el fruto de mi libertad. No tengo por qué echarle la culpa a nadie. Les voy a mandar una imagen. Ojalá nadie se salga porque cuando yo mando imágenes a veces la gente se resiente y se va. Entiéndalo en el contexto en que estamos hablando. Es decir, yo no quiero ofender a nadie. Simplemente quiero invitarlos a que piensen bien qué es lo que están creyendo. A ver, voy a mandarlo aquí para que lo miren. Yo creo que ya lo mandé. En algún lado lo mandé. Voy a mandarlo acá, porque no recuerdo si lo mandé en estos chats. Permítanme un momento que ya lo voy a mandar. Buscándolo. De cómo nosotros somos expertos evadiendo nuestra responsabilidad. Recuerden que la palabra libertad, la verdadera libertad, siempre va agarradita de la mano de esta otra palabra, la palabra responsabilidad. La libertad sin responsabilidad no es libertad, es libertinaje. Eso es otra cosa. Y la responsabilidad sin libertad no es responsabilidad. La libertad sin responsabilidad no es libertad. La libertad sin responsabilidad es esclavitud. Ya la encontré. Permítame que ya la encontré. Voy a mandársela inmediatamente. Ipso facto, como decía alguien por ahí. Ahí va. Primera imagen. Primera imagen. Son varios grupos, así que tengan paciencia porque ya la empecé a mandar y de pronto ya le llegó a un grupo y al otro no. Hay un grupo que se llama Hagamos Teología, otro que se llama Preguntas de Satanismo, otro que se llama Satanismo y Exorcismo. Hay otro que se llama, a ver, ahí está llegando. Hay otro que se llama Epistemología 2, Epistemología 3, Epistemología, Discipulado 6, Discipulado 5. Hay otro grupo que se llama Discipulado 4, 3, 2, 1. Bueno, ya se los mandé a todos. Esa imagen dice lo siguiente.
Bueno, no le voy a decir, mire, le dice, no le pago para buscar soluciones, quiero culpables. Ahora les voy a mandar la segunda y última imagen. Recuerden que los memes son bromas, ¿oyeron? No se los tomen tan a pecho. Epistemología 2, epistemología 3, epistemología. Hagamos teología, preguntas de satanismo. Esos son los nombres de los grupos a los que se los estoy mandando. Vamos ahora con discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, discipulado 4, discipulado 5. Vamos ahora con discipulado 6, discipulado, satanismo y exorcismo. Creo que a los de epistemología no les he mandado el nuevo. Déjenme mirar un momentico. Sí, ya les mandé a todos. He mandado 2 memes. Dígame de alguien si nada más ha recibido uno. Me dicen por acá. Si alguien nada más ha recibido uno, avísenme, porque ya mandé 2. ¿Correcto? Ya mandé 2. Bueno, nadie dice nada, significa que ya les llegaron los 2. Entonces, o le echamos la culpa a los demás, o entramos en la moda del Feng Shui, que empieza a echarle la culpa a los muebles. No, que tú estás mal porque es que tienes el espejo en la entrada y no tienes que ponerlo en la entrada, sino en la salida, o yo no sé qué. Es decir, hombre, decir que mi felicidad depende de dónde pongo la cabecera de mi cama, que si apunta para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. Bueno, si usted quiere creer en eso, créalo. Créalo. A mí me va mal si yo pongo la cabecera de mi cama de aquí para allá, porque es que resulta que en la mañana el sol entra de este lado. Entonces, no es porque las energías me van a quitar la fuerza, no, es que el cipote rayo de sol que me va a caer no me va a dejar dormir bien. Entonces, eso no tiene que ver con energía, eso tiene que ver con la posición del sol y con otras cosas. ¿Sí? Bueno. Oigan, son las 8 de la noche, 41 minutos. ¿Alguna pregunta más sobre lo que hemos conversado hoy? Mauricio, qué pena pero a mí no me quedó la pregunta que hice, discúlpame. Es decir, lo que entiendo es que utilizamos la hermenéutica para este análisis, pero yo me referiría a si de pronto había algún autor, porque pues a Ya. los que no son Sí. tan conocedores Sí. de los textos bíblicos, si de pronto hay algún autor o autores que nos pueda recomendar que nos ayuden en este análisis. Gracias. Sí. Yo les mandé un libro, no sé si tú lo has mirado, que se llama este libro. No sé si lo puedes ver ahí. El diablo, su existencia como problema. Sí. Ese libro lo mandé. Miren el tamaño del librito. Entonces, yo se lo mandé en PDF. El diablo, su existencia como problema. Te voy a leer los títulos que tiene ese libro. Reflexiones generales sobre el tema, la doctrina tradicional sobre el diablo. Ahí en la doctrina tradicional sobre el diablo tiene varios subtemas. No te los voy a decir porque son demasiados. Luego viene los demonios y Satán en el Antiguo Testamento. Satán en el Nuevo Testamento. La demonología de los pseudoepígrafos, es decir, los libros que no forman parte de la tradición bíblica considerada como libros canónicos, es decir, que no son tenidos como palabra de Dios, pero que han llegado a nuestro conocimiento y se conocen también como los libros apócrifos. Satán y el mal en el Nuevo Testamento. Las consecuencias de la fe en el diablo. Y ahí nos van presentando todo ese recorrido. Ese es uno de los libros que les he mandado. Yo les mandé otro del mismo autor que habla sobre el problema del mal. ¿Sí? Y entonces ahí también les hablan sobre las otras religiones. Yo tengo más material, te lo voy a mandar, Marco. Si tú ves que no lo mando, por favor escríbeme en el WhatsApp privado y yo con mucho gusto se los voy enviando poco a poco. No quiero sobrecargar los chats, porque a veces las personas se molestan cuando uno manda mucha información. Una pregunta técnica, Marco. Marco, ¿tú en cuál de los grupos estás? ¿Cómo se llama el grupo en el que estás tú? Estoy en epistemología e historia, pero está con el número 3. Es correcto, número 3.
Entonces, ¿qué significa? Que tú estás dentro del grupo. ¿Tú eres psicólogo de casualidad? No, ¿O soy espiritual, tú eres qué? coach espiritual. Coach espiritual. Bueno, entonces, esa información que yo te voy a mandar, ¿sí? Tú la puedes ir revisando y sería chévere, interesante que cuando tú lo vayas leyendo, nos vayas también compartiendo tus opiniones y tus impresiones. Recuerden que esto es un ejercicio también de diálogo, no se trata solamente de que yo hable. Yo hablo una hora porque yo tengo el compromiso de la clase, pero yo me quedo después respondiendo preguntas y escuchando opiniones. Me comprometo a buscar información y a compartirla con ustedes. Si ven que no se las estoy enviando, me escriben por el privado. No puedes por el grupo del número 3 porque está restringido. Es decir, solamente yo escribo para evitar cuestiones. Pero también yo creé un grupo de solo preguntas. En ese grupo sí pueden escribir. Por ejemplo, ese grupo se llama Preguntas de Satanismo. Voy a volver a enviar el enlace para que por ahí, si quieren, interactúen. Por ejemplo, en este grupo me escribió María Cuija, el link, por favor, buenas noches. También escribió José que dice, no tengo el link para la sección. Ahí pueden escribir, en ese sí pueden escribir. ¿Por qué? Porque es que hay gente que no le gusta que se estén mandando tantas cosas en los grupos. Entonces, por eso trato de no saturar con tanto libro y tanta cosa. Pero Marcos, me comprometo a mandarles más material. Bueno, Gracias, Mauricio. con el mayor gusto, Marcos. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas, inquietudes, dudas? Recuerden, esto no es palabra de Dios. Mauricio Pareja no es iluminado, no es el sensei. Mauricio Pareja es un profesor que está compartiendo con ustedes una información y que le apuesta a lo científico, a la ciencia, porque es el lenguaje común de los seres humanos. Ahí es donde nosotros podemos encontrarnos y dialogar. Y soy consciente de que yo me puedo equivocar también. Dime. Sí. A ver, me distraje un poquito porque, bueno, estaba en una diligencia. En Vale, vale. el texto del libro de Job lo dice, un día los hijos de Dios fueron a presentarse ante el Señor y también estaba entre ellos Satán. Claro. ¿Qué apreciación fue la que tú nos mencionaste sobre ese versículo en particular? ¿Qué explicación? ¿Qué apreciación fue la que tú nos compartiste Claro, sobre la ese apreciación, sí, versículo en particular? la apreciación que yo les dije es, en primer lugar, estamos hablando de una narración didáctica. Es decir, ahí no nos están describiendo lo que estaba ocurriendo en el cielo o en el sitio donde estaban ellos, ¿sí? Porque la primera pregunta que teníamos que hacernos es, bueno, ¿y quién escribió? ¿Cómo sabían lo que estaba pasando en el cielo? ¿Sí? No falta el que dice, no, es que Dios se lo estaba dictando, porque la inspiración es un dictado. Él le inspiró a la persona para que escribiera eso. Es decir, ¿cómo así? Dios es chismoso, ¿qué? Porque prácticamente es como si estuvieran contando lo que está sucediendo allá en el cielo donde está Dios con los ángeles y con los santos. Entonces, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿quién escribió eso? ¿Cómo se enteró de lo que estaba pasando en el cielo? Entonces, de entrada lo que les voy diciendo es, no, eso es una construcción literaria que tiene un propósito teológico y como todo propósito teológico, lo que hay que buscar es la verdad de salvación, no una verdad científica, y eso es lo que nos dice la Iglesia en el Concilio Vaticano II, en el numeral 11, numeral 12 de la Constitución Dei Verbum sobre la palabra de Dios. Entonces, lo que nos está diciendo es que Dios está paseándose en el cielo con sus hijos, parece que tienen una reunión, y yo lo comparo a una reunión de una empresa familiar, en donde el papá es el gerente general y los hijos son los gerentes de área. Y a Satanás le encargaron el área de calidad. Él es el encargado del control de calidad. Y entonces Dios se siente orgulloso y dice a su hijo Satanás, le dice, oye, fíjate, ¿te has dado cuenta de Job? Oye, qué tipo tan bueno. Qué tipo tan bueno. Y Satanás, como buen controlador de calidad, dice, oye, vamos a hacerle un examen de calidad, vamos a ver si pasa la prueba. De pronto el tipo es bueno porque tú le has dado todo.
Y todo el diálogo del libro de Job es cómo Job pasó la prueba. ¿Sí? Ahora, podríamos complicar más la cosa si yo les cuento que ese libro, en realidad lo que está poniendo a prueba también es una teoría que en esa época estaba muy de moda, lo que se conoce como la doctrina de la retribución. Muchos judíos estaban convencidos de que la gente que tenía plata, que la gente rica, que la gente que le iba bien, era porque era gente buena, que Dios les daba premios, y que la gente que estaba pobre, llevado y enfermo, era gente que estaba siendo fruto de eran víctimas de la maldición de Dios. ¿Por qué? Porque de pronto estaban haciendo algo malo, eran pecadores y por eso les estaba yendo mal. Y el libro de Job va desmontando los argumentos de esa doctrina de la retribución. Hoy en día, en el siglo XXI, todavía hay algunas iglesias protestantes que defienden la doctrina de la retribución. Entonces, la prosperidad significa tener plata, tener riqueza y vivir bien. Y por eso hay muchos pastores que prosperan. Dios me ha prosperado. Yo tengo una avioneta porque es que yo soy un hijo de Dios. Yo no tengo por qué estar caminando. Si yo soy un hijo de Dios, Dios me puede premiar a mí y me puede dar una avioneta si yo me porto bien. Y entonces ves tú los pastores viajando en avionetas, con relojes Rolex, en carros último modelo, y eso la gente que va a la iglesia dice, uy, ese pastor sí es bueno, Dios lo ha prosperado. Y por eso esas iglesias son tan absurdas que la palabra de moda es decreto bendición para mi casa. Decreto, ¿qué significa? ¿Le estás dando la orden a Dios o qué? Explícame qué significa decreto. Decreto Evangelio de la prosperidad para mi, prosperidad. decreto prosperidad para mi hogar. Entonces, si tú no prosperas económicamente, significa que tienes un espíritu de pobreza, tienes, es decir, te empiezan las explicaciones imaginarias, porque eso no es más que ciencia ficción. Oye. Bueno, no sé si estoy siendo claro. Repito, de pronto esto resulta incómodo, pero la mejor manera de verificarlo es contrastarlo con la vida. Vamos al texto del libro de por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Adivina por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Porque son gente. A la gente le pasan cosas buenas y cosas malas. ¿Sí? A la gente le pasan cosas buenas y cosas malas. ¿Por qué? Porque es gente. La gente vive en el planeta Tierra. Y en el planeta Tierra vivimos los que somos mortales. Los mortales nos enfermamos, nos duele la barriga, nos duele la cabeza, tomamos medicamentos. Sacaron la vacuna para el COVID. Nosotros somos responsables y nos vacunamos. No salimos con el cuento chimbo por ahí de que Dios me va a proteger, Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar, yo no necesito vacunarme. ¿Saben que sería bien interesante? Es una investigación de cuántos pastores han muerto por decir esas bobadas. Ya en la televisión han sacado un poco. Te van a inyectar un chip y te van a monitorear. No te vacunes. Por eso tenemos el problema de vacunas aquí en Colombia paralizado. Es decir, tenemos un montón de vacunas que la gente no se quiere poner. No, y los que se vacunan también se mueren. Sí, pero las estadísticas nos dicen que se mueren menos. Las vacunas no son ciencia ficción, la vacuna es realidad. Y con todo el tema de las variantes que están viniendo ahora, es un acto de irresponsabilidad para los que se llaman creyentes no cuidar su templo cuando la Biblia te está diciendo que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuídalo. Y la vacuna es una forma de cuidarlo. Bueno, sí, tienes toda la razón, Jamie. Por mentira es que la gente termina crédula, fanática, haciendo cosas absurdas. Bueno, no sé si alguien más quiere opinar y quiere preguntar. Ya yo estoy doblemente vacunado y estoy esperando que llegue la vacuna triple para mi edad porque salgo corriendo inmediatamente a vacunar. Mauricio, bueno, para finalizar yo, porque me tengo que retirar. Sí, sí, ¿Cuándo dime. se cuelga este video en YouTube? Este video se cuelga en YouTube
Este es el de los viernes, ¿no? Ese se cuelga entre hoy y mañana. Les está llegando. Ustedes saben que el del viernes es el que se publica rápido. El de los lunes es el que voy a publicar después, para que no se saturen de tanto video. Los de los lunes dicen más o menos lo mismo. A veces suelto cosas nuevas allá y a veces suelto cosas nuevas acá. Cuando yo saque los otros videos de las clases de los lunes, yo se las reenviaré también. Pero el de hoy sale entre hoy y mañana. Listo, muchas gracias. Bueno, pues con mucho gusto. Discúlpame, una pregunta. En el tema de la muerte, cuando hablamos, y ahí hay un tema donde cada tradición espiritual empiezan como a tomar sus propias, podemos decir, sus propios argumentos. Sí. En el tema católico muy posiblemente dicen, bueno, tú te mueres y o tienes un camino hacia el cielo o hacia el infierno, ¿cierto? Sí. Pero, y así las demás tradiciones tienen sus propias posiciones. Los orientales dicen, no, pues tú te mueres, pero muy posiblemente tengas que volver a renacer en otra representación. Transmigrar, reencarnar, sí, claro. Exactamente. Entonces, cada tradición tiene sus propias, digamos, argumentos. Pero yéndonos con el tema del que estamos hablando, del diablo y pues, muy posiblemente del infierno, ¿cómo se argumentan estos temas? Porque finalmente, después de la muerte, finalmente, pues creo que nadie, absolutamente nadie, así como tú dices ahorita, pues si Dios le dictó algo a alguien para que lo transcribiera, pues mucho más difícil va a ser cuando alguien muera, que alguien pueda venir a contarnos algo después de que muere. Entonces, Marco. ¿cómo pueden narrar que hay un infierno después de que mueren o que la gente finalmente va a un estado de infierno después de que mueren? Marco, yo te voy a responder eso muy desde Mauricio Pareja, ¿de acuerdo? Muy desde Mauricio Pareja. Voy a explicarte también, como me has preguntado por el tema de los católicos, te voy a responder lo que creen los católicos. El dogma católico lo que te dice es, hay una vida eterna. Una vida eterna que se puede vivir de dos maneras. Uno, en situación de cielo, es decir, permanencia con Dios. Dos, en situación de infierno, que es total alejamiento de Dios. La cercanía con Dios, con un Dios que es de amor, sobreentiende que debe ser una existencia de felicidad plena. Si tú estás lejos del amor, vas a experimentar la soledad eterna que es terrible. Eso es un infierno, ¿de acuerdo? Entonces, desde el punto de vista de Mauricio Pareja, ¿yo qué te puedo decir? Hombre, yo, Mauricio Pareja, tengo una experiencia de tipo espiritual teísta. Yo creo tener una relación con Dios y desde esa relación con Dios, yo construyo mi vida. Yo le creo al Dios que se me ha revelado, yo creo que hay una vida eterna, no tengo ni la más remota idea de cómo será esa vida eterna. Yo creo que si yo por decisión personal decido alejarme de Él, Él me va a dejar alejar y pagaré las consecuencias de eso. ¿Sí? Pero esa es la parte dogmática teológica. En sentido práctico, ¿qué te digo? Mira, para mí la vida es tan maravillosa, es un regalo tan hermoso de Dios que no me da miedo repetir lo que decían los maestros espirituales. No me mueva mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueva el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte, de quererte. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Es decir, para mí en esta vida me basta con haber experimentado el amor de Dios, de tener la certeza de que Dios es real, de que me ama y de que he vivido una vida maravillosa con Él. Si yo me muero hoy y no hay cielo, igual le digo a Dios, gracias, la vida valió la pena. Esta vaina es una maravilla. Hablaba en estos días con una persona que se recuperó del COVID y me decía, Mauricio, yo lo que más le pedía a Dios era respirar. Y no te imaginas, ahora que ya estoy sano, cada vez que yo respiro, mira, eso no lo puedes entender tú, me dice. Tú no lo puedes entender porque tú no tuviste un tubo metido en la boca. Tú no lo puedes entender porque a ti no te hicieron la traqueotomía. Yo sí lo puedo entender. Lo que significa una bocanada de aire. Yo sí la entiendo. Tú no la entiendes porque no te ha faltado. ¿Sí? Y así me iba contando lo que le pasó con su cuerpo. Caminar. Ahora, si nosotros aprendiéramos a valorar lo que tenemos y aprendiéramos a ser felices con lo que tenemos, mira, se nos acabaría la amargura.
Se nos acabaría el miedo a la muerte. Si yo me muero hoy, si me preguntan, ¿te mueres feliz? Plenamente feliz. Hoy es 29 de octubre del año 2021. ¿Valió la pena vivir? Sí, valió la pena. Cada minuto, cada segundo vivir. No extrañas haber tenido más plata, no, de pronto hubiera sido rico, hubiera podido, no sé, viajar más, yo no sé qué, pero lo que he vivido, lo que he conocido, con eso me basta y me sobra. Cada bocanada de aire, cada atardecer, cada amanecer, cada momento vivido es pleno. Si me muero y no hay cielo, se los aseguro que me muero feliz. Ahora, como yo confío en un Dios que me ama, como yo conozco a ese Dios que me ama, yo tengo la certeza de que hay algo más. Y de que si esto me tiene asombrado, maravillado, yo no sé cómo voy a hacer para aguantarme la emoción cuando llegue al otro lado. Porque es como cuando tú vas a recibir a alguien que amas y preparas la casa para que la persona se alegre. Yo me imagino así, el cielo es una fiesta. Es una fiesta de gente que se ama. Y por eso, repito lo que decía en clases anteriores. Lo más interesante es descubrir que ese Dios es absolutamente misericordioso. El Dios de los católicos es un Dios misericordioso. Así muchos católicos les arde y les duele. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es el tiempo que Dios te da para que tú endereces tu camino. Esa es la misericordia. El tiempo que Dios te da para que tú endereces el camino. La misericordia no es sinvergüenzura, la misericordia no es alcahuetería. Dios no es un alcahueto. Dios no es un sinvergüenza. Dios es consciente del barro del que estamos hechos. Dios es consciente de la fragilidad humana, porque Él fue el que nos creó. Y nos da la oportunidad de estar creciendo siempre, de mejorar siempre. ¿Por qué? Porque le dio la gana. Y por eso hay gente que en este siglo XXI, la gente que le gusta creerse Dios, lo que más le arde es que hay momentos en los cuales la fe te dice, ¿por qué las cosas tienen que ser así? Porque tú no fuiste el creador. Es como el dueño del balón. El dueño del balón es el que pone las condiciones del partido. Y ese dueño del balón es alguien que me ama. Y si le dio la gana de disponer eso, yo que lo conozco, confío en que lo hizo porque es lo mejor para mí. Por eso hay mucha gente que le cuesta trabajo entender la obediencia del cristiano. En esta época en donde hay tantos desobedientes que creen que la libertad es hacer lo que les da la gana, les arde, les duele, ¿sí? Les duele pensar que uno tenga que obedecer a algo. Les duele creer que una persona adulta es una persona que es capaz de obedecer a otra. Yo obedezco a Dios. Me esfuerzo por obedecer. Y para poder obedecerlo tengo que conocer y tengo que confiar en Él. Entonces, Marco, sin ese, Marcos, querido Marcos, el asunto acá es que la vida eterna es indescriptible. Lo que dicen los católicos, lo que dicen los evangélicos, lo que dicen los budistas, lo que dicen los sintoístas, lo que dicen los musulmanes, todo es puro invento humano. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque estamos hablando del más allá desde el más acá. Nadie ha regresado para contarnos cómo es el asunto. Ni siquiera Jesús. Él utilizó metáforas. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Entonces no falta el andundero que dice, uy, sí, el cielo es un gran hotel lleno de habitaciones. Hombre, eso es una metáfora. Una metáfora. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Hay otro lado, hay vida más allá de esta vida. Punto. Punto. Pare de contar. Ahora, si usted quiere creer en la reencarnación, hágale. Yo no creo en la reencarnación porque yo creo es en la resurrección. Yo creo que en esta vida me la juego toda. No tengo argumentos para decir que la reencarnación es una opción. Si alguien quiere creer en la reencarnación, bueno, está bien, eso es lo que usted cree. Yo no creo en eso. Platón creía en la transmigración de las almas.
No se les olvide que ellos recibieron mucha influencia de la India cuando Alejandro Magno expandió el imperio griego. ¿Sí? Había mucho flujo comercial entre la India y Grecia. Los grandes filósofos de la antigüedad, la mayoría creían en eso, en la transmigración de las almas. Por eso para Platón el cuerpo era una cárcel del alma. Esa era la antropología platónica. 9 de la noche, 4 minutos. Oiga, ya paremos, porque hay que dejar preguntas para después bueno, hoy es viernes cultural, oye, vamos a hacer otra cosa. Diviértanse. Espero que también esto sea parte de la diversión. Bueno, feliz noche para todos. Me encanta estar con ustedes. Feliz noche, pero muy buena la charla. Gracias, Bueno. Mauricio. Marco, con el Feliz noche. mayor gusto. Bueno, hasta luego. Ah, caramba, aquí faltó la pregunta del 31 de octubre. Bueno, eso lo respondemos después. Me encanta, Luz Helena, que te haya gustado. Bueno, chao.